Nunca pensé que mi propio hijo me diría algo así, algo que cambiaría todo lo que había construido. Voy a contarte una de esas historias reales, una de esas historias de vida que te hacen pensar en lo que significa la familia, en la fortaleza de mujer que a veces uno descubre cuando menos lo espera. Es una de esas historias de mujeres que, como yo, han pasado por mucho y han aprendido a defender lo suyo. Pocos saben lo que realmente sucedió, pero hoy quiero compartirlo contigo, porque hay secretos familiares que necesitan ser revelados para que otros aprendan. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El sol apenas empezaba a calentar la arena de mi playa, esa playa que tanto me costó conseguir. El aire olía a sal, a libertad, a ese nuevo comienzo que tanto había soñado. Mis pies descalzos sentían la arena tibia, y el sonido de las olas era la música más hermosa que podía escuchar. Había pasado 72 años esperando este momento, este pedacito de cielo que ahora era mío. Me había jubilado hacía apenas unos meses, y esta casa, mi casita frente al mar, era el premio a toda una vida de trabajo duro, de sacrificios silenciosos. Era mi refugio, mi paz, mi lugar en el mundo. Estaba sentada en la terraza, con una taza de café humeante en las manos, viendo cómo el mar se despertaba. La tranquilidad era casi palpable. Entonces, el teléfono sonó. Un sonido brusco que rompió la armonía de la mañana. No era una llamada cualquiera. Sentí un escalofrío, una premonición. A veces, la vida te da pequeñas señales, ¿sabes? Y esta fue una de ellas. Era Ricardo, mi hijo. Mi único hijo. La voz al otro lado de la línea no era la de mi Ricardo, el niño que cargué en mis brazos, el joven al que le di todo. Era una voz fría, distante, casi ajena. Una voz que no reconocí. Mamá, dijo, sin preámbulos, sin un hola o un ¿cómo estás? Su tono era autoritario, como si estuviera dando una orden. Mis suegros van a vivir contigo. Imagínate mi sorpresa. Mis suegros. Los padres de su esposa, Laura. ¿Vivir conmigo? En mi casa de playa, mi santuario. Mi mente intentó procesar esas palabras, pero no encajaban. Era como si me estuviera hablando de otra persona, de otra vida. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Muchas preguntas se agolparon en mi cabeza, pero antes de que pudiera formular una sola, él continuó, con una frialdad que me heló la sangre. Si no te gusta, regresa a la ciudad. Esas palabras. Si no te gusta, regresa a la ciudad. Fue como un golpe en el estómago, un puñal directo al corazón. Mi propio hijo, mi sangre, me estaba echando de mi propia casa, de mi sueño, de mi paz. Me estaba dando un ultimátum. La casa que yo compré con el sudor de mi frente, con cada centavo ahorrado durante décadas, ahora parecía no ser mía. Era una de esas revelaciones familiares que te dejan sin aliento, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas que amas. Sentí una mezcla de incredulidad y traición. Mis manos temblaron, y la taza de café casi se me cae. Pero no dije nada. No pude. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. ¿Qué se dice ante tal descaro? ¿Ante tal falta de respeto? Quizás tú, que me escuchas, has sentido algo parecido. Ese dolor de ver a un hijo tomar un camino que no entiendes, o que te lastima. Es un sufrimiento materno que pocas veces se cuenta, pero que muchas madres conocen. Uno da todo por los hijos, ¿verdad? Se sacrifica, se desvela, se esfuerza. Y espera, al menos, un poco de consideración, un poco de amor. Pero a veces, la vida te enseña que no siempre es así. Estas historias de madres e hijos a menudo tienen giros inesperados. En ese momento, mi mente, que ya ha vivido muchas cosas, empezó a trabajar. No soy una mujer de impulsos. Aprendí con los años que la prisa es enemiga de la sabiduría. Mi abuela, que era una mujer muy sabia del campo, siempre decía, cuando el río suena, es porque piedras trae. Pero no todas las piedras son para tropezar, algunas son para construir. Y yo, que he vivido testimonios de vida y he visto muchas cosas, sabía que esta situación no era un simple capricho de Ricardo. Había algo más. Un secreto oculto detrás de esa llamada. No respondía a Ricardo. Solo escuché su voz fría, sus palabras que resonaban en el silencio de mi hogar. Él pensó que me había rendido, que regresaría a la ciudad con la cola entre las patas. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que en ese instante,
mientras el sol subía en el horizonte y las olas rompían suavemente en la orilla, una idea empezó a germinar en mi cabeza. Una idea que no era de tristeza, ni de derrota. Era una idea de sorpresa. Una sorpresa que cambiaría el rumbo de esta historia de vida, una de esas revelaciones impactantes que te dejan sin aliento. La amenaza era real. Mis suegros, los García, llegarían pronto. Y con ellos, la posibilidad de perder mi paz, mi hogar, mi independencia. La urgencia de actuar era clara. No podía permitir que me quitaran lo que tanto me había costado. No podía permitir que mi hijo, cegado por quién sabe qué, destruyera mi último sueño. Esta no era solo una casa, era el símbolo de mi superación femenina, de mi redención personal después de tantos años de esfuerzo. Quizás te preguntes cómo una mujer mayor, sola, puede enfrentar algo así. Y es ahí donde entra la verdadera lección. A veces, las historias inspiradoras no son solo de grandes héroes, sino de personas comunes que encuentran una fuerza inesperada. Esta es una de esas historias para reflexionar, para entender que la edad no quita la astucia, ni la experiencia. Al contrario, la afina. Y te voy a mostrar cómo, con paciencia y un poco de ingenio, se pueden resolver problemas que parecen imposibles. Ricardo colgó el teléfono, seguro de su victoria. Pero mientras yo miraba el mar, una sonrisa muy leve se dibujó en mis labios. Una sonrisa que guardaba un secreto de familia revelado que él ni siquiera imaginaba. Mis suegros venían, sí. Pero lo que encontrarían al llegar a mi casa de playa, eso sería algo que jamás olvidarían. Y Ricardo, mi hijo, aprendería una lección que la vida, a veces, solo enseña de la manera más dura. ¿Estás listo para saber qué sorpresa les tenía preparada? Si esta historia de vida te está atrapando, no olvides darle me gusta y seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido para no perderte los próximos capítulos. Cuéntame, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Déjalo en los comentarios. El silencio después de la llamada de Ricardo fue más ruidoso que cualquier grito. Me quedé allí, en la terraza, con el café enfriándose en mis manos, sintiendo como el sol de la mañana se convertía en un fuego interno. Mi hijo, mi único hijo, me había dado un ultimátum. Me había dicho que mis suegros se mudarían a mi casa, a mi santuario, y que si no me gustaba, me fuera. ¿Puedes creerlo? Es una de esas historias de vida que te hacen cuestionar todo, que te obligan a mirar dentro de ti y encontrar una fuerza que no sabías que tenías. En ese momento, la rabia intentó apoderarse de mí, pero la detuve. Aprendí hace mucho tiempo, a través de muchas historias reales y testimonios de vida, que la rabia es una emoción que te ciega, que te impide pensar con claridad. Y si hay algo que he cultivado a lo largo de mis 72 años, es la capacidad de pensar, de planear, de ver más allá de la emoción del momento. Mi abuela, que era una mujer de campo con una sabiduría profunda, siempre decía, el que se enoja, pierde 2 veces, pierde la razón y pierde la paz. Y yo no estaba dispuesta a perder ninguna de las dos. Me levanté, respiré hondo el aire salado y miré el mar. El mar, tan inmenso y tranquilo en la superficie, pero con corrientes poderosas por debajo. Así me sentía yo. Por fuera, tranquila. Por dentro, una estrategia empezaba a tomar forma. No iba a regresar a la ciudad. Esta casa era mía, el fruto de mi superación femenina, de años de trabajo y sacrificio. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me la iba a quitar. Aquí es donde entra una lección importante, una que te puede servir en tu propia vida. Cuando alguien intenta imponerte algo, cuando sientes que tus límites son invadidos, no siempre la mejor respuesta es la confrontación directa. A veces, la estrategia más efectiva es la que se teje con paciencia, con inteligencia, con un toque de astucia. Es como jugar ajedrez, no se trata de mover las piezas al azar, sino de anticipar los movimientos del otro y planear los tuyos con cuidado. Pensé en los García, los padres de Laura. Los conocía poco, pero lo suficiente para saber que eran personas acostumbradas a ciertas comodidades, a ser atendidas. Laura, mi nuera, siempre había sido un poco exigente. Y sus padres no eran diferentes. Eran de esas personas que esperan que el mundo gire a su alrededor. Y Ricardo, mi hijo, siempre había sido un poco influenciable, especialmente por Laura. Esta era una de esas relaciones tóxicas familiares que se gestan en silencio, y que de repente, explotan. Mi plan no era hacerles la vida imposible de forma obvia. No, mi plan era mucho más sutil, mucho más efectivo. Iba a hacer que mi casa, mi hogar, fuera tan mío,
que ellos se sintieran completamente fuera de lugar. Iba a usar la identificación a mi favor, pero no para que se sintieran cómodos, sino para que entendieran que este era mi espacio, con mis reglas. Lo primero que hice fue revisar mi rutina. Yo, una mujer jubilada, disfruto de mis mañanas tranquilas, de mis siestas por la tarde, de mis cenas ligeras y mis noches de lectura. No soy de las que se levantan temprano para preparar desayunos elaborados para otros. Mi casa es un remanso de paz, no un hotel. Y eso, precisamente, sería mi sorpresa. Empecé por la cocina. Mis utensilios, mis especias, mis tazas favoritas. Todo lo puse en lugares estratégicos, de fácil acceso para mí, pero que requerirían un esfuerzo extra para alguien que no conociera mis costumbres. No moví nada de forma drástica, solo lo suficiente para que la comodidad fuera solo para mí. Es un ejemplo práctico: si quieres establecer un límite, no siempre tienes que decirlo con palabras. A veces, tus acciones, tu forma de organizar tu espacio, pueden hablar por ti. Luego, mi sala. Mis libros, mis cojines, mis mantas. Todo lo que me daba confort y reflejaba mi personalidad, lo hice más presente. No se trataba de acumular, sino de personalizar. Quería que cada rincón de la casa gritara: este es el hogar de Elena. Quería que, al entrar, ellos sintieran que estaban en la casa de una mujer con carácter, con historia, con sus propias reglas. La urgencia de mi situación era real. Sabía que llegarían en cualquier momento. Ricardo no me había dado una fecha exacta, pero su tono implicaba que sería pronto. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para preparar mi defensa, para armar mi estrategia. Y la curiosidad de cómo reaccionarían ellos, y Ricardo, me mantenía alerta, con la mente trabajando sin descanso. Mientras organizaba mis cosas, recordé una de esas historias de abuelas que me contaba la mía. Decía que el respeto no se pide, se gana, y a veces, se enseña. Y yo estaba a punto de dar una lección, no con gritos ni con peleas, sino con la sutil pero firme declaración de mi independencia. Esta era mi herencia familiar, no de bienes materiales, sino de sabiduría y coraje. El día de su llegada se acercaba. Yo no había llamado a Ricardo de vuelta. No le había dado ninguna señal de que su amenaza me había afectado. Quería que la sorpresa fuera completa. Quería que al cruzar el umbral de mi casa, los García y Ricardo se dieran cuenta de que esta mujer, esta madre, esta dueña de casa, no era tan fácil de manipular como ellos pensaban. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores naranjas y morados. La brisa marina me acariciaba el rostro. Todo estaba listo. Mi casa, mi fortaleza, esperaba a sus invitados. ¿Qué pasaría cuando los García, acostumbrados a ser los anfitriones, se encontraran en un lugar donde la anfitriona tenía sus propias reglas, y donde la comodidad era solo para ella? ¿Cómo reaccionaría Ricardo al ver que su madre no era la mujer sumisa que él creía? La respuesta estaba a punto de revelarse, y te aseguro que no te la querrás perder. El sonido de un coche deteniéndose en la entrada rompió la quietud de la tarde. Era el momento. Mi corazón no latió más rápido, al contrario, sentí una calma profunda, esa que solo llega cuando sabes que has preparado el terreno y estás lista para lo que venga. Esta es una de esas historias de vida donde la paciencia y la estrategia se convierten en tus mejores aliados, y donde descubres que la verdadera fuerza no siempre se muestra con gritos, sino con acciones silenciosas y bien pensadas. Me levanté de mi silla en la terraza, donde había estado leyendo un libro, y caminé hacia la puerta. No corrí, no me apresuré. Quería que mi postura transmitiera exactamente lo que sentía, que esta era mi casa, mi espacio, y que yo estaba en control. Cuando abrí la puerta, ahí estaban. Ricardo, mi hijo, con Laura a su lado, y detrás de ellos, los señores García, sus suegros. La escena era casi de película, con el sol de la tarde iluminando sus rostros, que aún no mostraban el cansancio del viaje, sino una expectativa que yo ya conocía. Ricardo me saludó con un abrazo rápido, casi protocolario. Laura, con una sonrisa forzada, y los señores García, con esa mirada de quien evalúa el lugar donde se va a instalar. Es una de esas historias reales que te enseñan a leer entre líneas, a entender lo que las personas no dicen con palabras, sino con sus gestos, con sus ojos. Y yo, a mis 72 años, he aprendido a leer muy bien. Mamá, ya llegamos, dijo Ricardo, con un tono que intentaba ser casual, pero que yo sentía tenso. Ellos son los papás de Laura, ya los conoces. Claro que sí, respondí, con una sonrisa amable, pero firme.
Bienvenidos a mi casa. La palabra, mi, la pronuncié con una claridad que solo yo noté, pero que era importante para mí. Era una declaración silenciosa, un recordatorio de quién era la dueña de este lugar. Entraron. Y aquí es donde mi plan comenzó a desplegarse. Los García, acostumbrados a espacios amplios y a que todo esté a su disposición, empezaron a mirar alrededor. Mi sala, que había organizado con mis libros, mis cojines y mis mantas favoritas, no era un espacio impersonal. Era un reflejo de mí. Mis cosas estaban ahí, ocupando su lugar, invitando a la comodidad, pero a mi comodidad. La señora García, una mujer de gustos refinados, frunció ligeramente el ceño al ver mis libros de jardinería y mis revistas de tejido sobre la mesita de centro. No había espacio para sus propias cosas, para sus revistas de moda o sus objetos decorativos. Y eso era exactamente lo que yo quería. No se trataba de ser grosera, sino de establecer un límite invisible. Es un ejemplo práctico: si quieres que tu espacio sea respetado, primero debes llenarlo con tu esencia, con lo que te representa. No dejes huecos para que otros los llenen con lo suyo. Qué bonita casa, Elena, dijo el señor García, con una voz que sonaba más a una observación que a un cumplido sincero. Muy acogedora. La palabra acogedora sonó con un matiz de pequeña o demasiado personal en su boca. Gracias, respondí. Es mi refugio, mi paz. Cada rincón tiene una historia. Y era verdad. Cada objeto, cada cuadro, cada planta, había sido elegido con cariño y reflejaba mi vida, mi superación femenina. Ricardo, mientras tanto, parecía un poco incómodo. Miraba a sus suegros, luego a mí, como si esperara una reacción, una señal de que mi plan no estaba funcionando. Pero yo mantenía mi sonrisa, mi calma. La curiosidad en sus ojos era palpable, y eso me daba una ventaja. Él no sabía lo que yo había planeado, y esa incertidumbre era mi aliada. Los llevé a las habitaciones. Había preparado la habitación de invitados, sí, pero con mis propias sábanas, mis propias toallas, mis propios jabones. No había dejado espacio para que ellos trajeran sus cosas y las acomodaran a su gusto. La cómoda estaba llena con mis mantas extra, el armario con algunas de mis prendas de invierno. De nuevo, no de forma agresiva, sino de forma natural, como si ese fuera el uso normal de esos espacios. La señora García abrió el armario y vio mis abrigos. Su expresión fue de sorpresa, luego de una ligera molestia. «Oh, Elena, ¿no hay espacio para nuestra ropa?» «Claro que sí», respondí con mi sonrisa más dulce. «Solo tienen que mover mis cosas a un lado». Pero como ven, es un armario pequeño. Quizás lo mejor sería que solo trajeran lo indispensable. Era una sugerencia, pero también una declaración. No había espacio para todo su equipaje, para todas sus comodidades. Esta era mi casa, y mis cosas tenían prioridad. Aquí hay otra lección, una que te puede ayudar a establecer límites sin entrar en conflicto directo. A veces, la mejor manera de decir no es con un sí, pero. Ofreces una solución, pero una que implica un esfuerzo o una limitación para la otra persona. Así, ellos mismos se dan cuenta de que el espacio no es tan suyo como esperaban. La urgencia de la situación se hizo evidente en sus rostros. Se dieron cuenta de que no era un hotel, ni una casa vacía esperando ser llenada con sus pertenencias. Era un hogar, mi hogar, con una dueña que tenía sus propias costumbres y su propia forma de vivir. Y la identificación que yo buscaba no era que se sintieran como en casa, sino que se identificaran con la idea de que esta era la casa de Elena, y que ellos eran invitados. Mientras se acomodaban, o intentaban acomodarse, yo me retiré a la cocina para preparar la cena. Una cena sencilla, como las que yo comía. No había preparado un banquete, ni había cambiado mis hábitos culinarios. Mi vida seguía su curso normal. Y esa normalidad, esa rutina inquebrantable, era parte de mi estrategia. Ricardo me siguió a la cocina. «Mamá, ¿no crees que podrías haber hecho un poco más de espacio para ellos?» Su voz era baja, casi un susurro. Lo miré a los ojos. «Ricardo, esta es mi casa. Siempre ha sido así. Mis cosas están donde siempre han estado. Ellos son mis invitados, y los recibo con gusto. Pero esta es mi vida, y no la voy a cambiar por nadie». Mi tono era suave, pero firme. Era una declaración de autoridad, no de poder, sino de autonomía. Él no dijo nada más.
Sabía que había perdido esa batalla, al menos por ahora. Pero la guerra, como dicen, apenas comenzaba. Y yo, con la sabiduría de mis años y la fortaleza que había encontrado en mí misma, estaba lista para cada día que viniera. La curiosidad de cómo se desarrollarían los próximos días, cómo reaccionarían los García a la normalidad de mi vida, me mantenía expectante. Y te aseguro que lo que sucedió después fue aún más revelador. El amanecer del día siguiente trajo consigo una claridad que no solo iluminó mi jardín, sino también las intenciones que se estaban cocinando bajo mi techo. La primera luz del sol se coló por mi ventana, y yo, como cada mañana, me levanté antes de que el gallo cantara, no por obligación, sino por el gusto de ver cómo el mundo despierta. Esta es una de esas historias de vida que te enseñan que la rutina, cuando es elegida con conciencia, se convierte en tu mejor armadura y tu mayor fuente de paz. Bajé a la cocina, el aroma del café recién hecho ya llenaba el aire. No había prisa. Preparé mi desayuno de siempre, fruta fresca, un poco de pan tostado y mi taza de café. Mientras comía, me senté en la mesa de la cocina, observando el jardín a través de la ventana. Es un momento sagrado para mí, un espacio donde reflexiono y planeo mi día. Y ese día, había mucho que observar. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara los primeros movimientos arriba. Pasos lentos, luego el sonido de una puerta abriéndose. Sabía que los García no eran madrugadores, y eso era parte de mi plan. No iba a cambiar mi horario por ellos. Mi vida seguía su curso, y si querían unirse, tendrían que adaptarse a mi ritmo. Aquí hay una lección importante: si quieres mantener tu centro, no permitas que las expectativas de otros dicten tu rutina. Tu tiempo es tuyo, y establecer esa autoridad sobre él es fundamental. Ricardo fue el primero en aparecer en la cocina, con el cabello revuelto y una expresión de sueño. «Buenos días, mamá», dijo, frotándose los ojos. «Qué temprano te levantas». «Buenos días, hijo», respondí con una sonrisa. «El día es largo y hay mucho que hacer». «¿Quieres café?». Él asintió, y le serví una taza. Poco después, Laura bajó, con una expresión similar. Los señores García tardaron un poco más. Cuando finalmente llegaron a la cocina, el señor García se veía un poco desorientado, y la señora García, con su pijama de seda, parecía fuera de lugar en mi sencilla cocina. «Buenos días», dije, ofreciéndoles café y lo que quedaba de mi desayuno. «Ya casi termino, pero hay pan y fruta si gustan». La señora García miró el pan tostado y la fruta con una expresión que no pude descifrar del todo, pero que no era de entusiasmo. «Oh, gracias, Elena». «¿No hay huevos o algo más sustancioso?». «No, querida», respondí con calma. «Mi desayuno es ligero. Pero si gustan, pueden usar la estufa. Hay huevos en el refrigerador». Aquí es donde la identificación con mi estilo de vida se volvió un desafío para ellos. Estaban acostumbrados a un servicio, a que las cosas se les dieran hechas. Mi casa no ofrecía eso. Ofrecía libertad para que ellos se sirvieran, pero no un servicio de hotel. Este es un ejemplo práctico de cómo puedes establecer límites sin decir una sola palabra. Simplemente, no ofrezcas lo que no estás dispuesta a dar. Permite que la situación hable por sí misma. Ricardo y Laura se miraron. La urgencia de la situación era clara: si querían un desayuno diferente, tendrían que prepararlo ellos mismos. El señor García, con un suspiro, se dirigió al refrigerador. La señora García, por su parte, se sentó en la mesa, observando mi jardín con una expresión de aburrimiento. Después del desayuno, que fue un asunto un tanto silencioso y lleno de autoservicio para mis invitados, me dirigí a mi jardín. Era mi momento de cuidar mis plantas, de sentir la tierra en mis manos. La señora García me siguió hasta la puerta trasera. «Elena, ¿no tienes planes para hoy? ¿No vamos a salir a algún lado?», preguntó, con un tono que sugería que yo debería tener un itinerario para ellos. «Claro que sí», respondí, mientras me ponía mis guantes de jardinería. «Mi plan es cuidar mis rosas. Y luego, quizás, leer un poco. Si gustan, pueden acompañarme en el jardín, o pueden salir a explorar el pueblo. Hay algunas tiendas interesantes». La curiosidad en su rostro se transformó en una ligera decepción. Ella esperaba que yo fuera su guía turística, su anfitriona a tiempo completo. Pero mi papel era el de una mujer que vivía su vida, y ellos eran invitados a presenciarla, no a dictarla. Esta es una de esas historias reales que te muestran el beneficio de mantener tu autonomía.
No tienes que complacer a todos, especialmente si eso significa renunciar a tu propia paz. El resto de la mañana transcurrió con los García intentando encontrar algo que hacer. Ricardo y Laura salieron a dar una vuelta, quizás para escapar de la tensión. Los señores García se quedaron en la sala, el señor leyendo un periódico que había traído, y la señora hojeando una de mis revistas de jardinería con una expresión de fastidio. Yo seguí en mi jardín, podando, regando, disfrutando del sol. De vez en cuando, los miraba por la ventana. La imagen era casi cinematográfica, ellos, en mi sala, un poco perdidos, y yo, en mi elemento, en mi jardín. La cohesión magnética de mi vida, de mi rutina, estaba atrayéndolos a mi mundo, pero no de la manera que ellos esperaban. Al mediodía, preparé una comida sencilla, una sopa de verduras y unas quesadillas. No pregunté qué querían comer, simplemente preparé lo que yo iba a comer. Y de nuevo, la misma dinámica. Se sirvieron, comieron, y la conversación fue mínima. La curiosidad insaciable de cómo reaccionarían a esta normalidad me mantenía atenta, pero sin intervenir. Por la tarde, me senté a leer en mi sillón favorito. La señora García se acercó. «Elena, ¿no tienes televisión? ¿O algo para ver?» «Claro que sí», respondí, señalando mi pequeña televisión en la esquina. «Pero yo prefiero leer. Si gustan, pueden encenderla. Solo les pido que el volumen sea moderado, para no molestar a los vecinos». Era otra pequeña victoria, otro límite establecido con suavidad. No les prohibía nada, pero les recordaba que estaban en mi casa, con mis reglas. Y la curiosidad de cómo se adaptarían a esta nueva realidad, a esta vida sin el constante ruido y las distracciones a las que estaban acostumbrados, era lo que me mantenía expectante. Lo que sucedió en los días siguientes, con la persistencia de mi rutina y la sutil resistencia de mi hogar, fue aún más revelador. Los días siguientes se deslizaron como el agua de un río, llevando consigo las expectativas y las resistencias de mis invitados. Observar cómo las personas reaccionan ante lo inesperado, ante la falta de lo que consideran normal, es una de las lecciones más valiosas que la vida me ha dado. Y esta es una de esas historias de vida que te enseñan que la verdadera fortaleza no está en imponer tu voluntad, sino en mantener tu esencia intacta, sin importar las circunstancias. La rutina de mi casa, esa que había cultivado con tanto esmero a lo largo de los años, se convirtió en un espejo para los García. Un espejo que les mostraba no solo mi forma de vivir, sino también sus propias costumbres y su dependencia de ciertas comodidades. Cada mañana, el aroma de mi café y el silencio de mi jardín eran la bienvenida a un día que se desarrollaría a mi ritmo. Y yo, como siempre, estaba ahí, en mi lugar, lista para lo que viniera. Una tarde, mientras yo tejía en la sala, la señora García se acercó con una expresión de preocupación. «Elena», dijo, con un tono que intentaba ser amable, pero que no ocultaba su frustración, «¿no crees que podríamos hacer algo diferente para la cena? Siempre comemos tan ligero. Mis hijos están acostumbrados a más variedad». La miré con calma, sin dejar de mover mis agujas. «Querida», respondí, «en mi casa siempre hemos comido así. Sencillo, pero nutritivo. Si ustedes desean algo más, la cocina está a su disposición. Hay un mercado en el pueblo donde pueden encontrar lo que necesiten. Aquí es donde la autoridad no se ejerce con un grito, sino con la simple afirmación de tu realidad. No se trata de prohibir, sino de presentar las opciones dentro de tu marco. Es como cuando siembras una semilla, le das la tierra, el agua y el sol, pero la semilla decide cómo crecerá. Tú ofreces el espacio, ellos deciden cómo lo usarán. Un ejemplo práctico de esto es cuando alguien te pide que cambies tus planes por los suyos. En lugar de decir, no puedo, puedes decir, mis planes son estos, pero si quieres unirte, eres bienvenido. Así, mantienes tu centro y les das la libertad de elegir. La señora García se quedó en silencio, procesando mis palabras. La identificación con mi estilo de vida se hacía cada vez más difícil para ella. Estaba claro que no se sentía cómoda con la idea de cocinar o de adaptarse a mis hábitos. Y esa era precisamente la lección que yo quería que aprendieran, que la vida no siempre se ajusta a nuestras expectativas, y que la adaptabilidad es una virtud. Ricardo, que había escuchado la conversación desde el comedor, se acercó a su suegra. «Mamá Laura», dijo, «Elena tiene razón. Podemos ir al mercado y comprar algo. Yo te acompaño». Su voz era un intento de mediar, de encontrar una solución que no me involucrara directamente. La urgencia de la situación se hizo evidente en el rostro de la señora García.
se dio cuenta de que no podía esperar que yo cambiara mi forma de ser por ellos. Si querían algo diferente, tendrían que tomar la iniciativa. Y esa es una de las grandes verdades de la vida: si quieres algo, debes moverte para conseguirlo. No puedes esperar que el mundo se adapte a ti. Esa tarde, Ricardo y la señora García salieron al mercado. Cuando regresaron, traían bolsas llenas de ingredientes. La señora García, con un poco de torpeza, se puso a cocinar en mi cocina. El aroma de sus platillos llenó la casa, un aroma diferente al que yo estaba acostumbrada, pero no desagradable. Mientras ella cocinaba, yo seguí tejiendo. De vez en cuando, la observaba. Había una especie de curiosidad insaciable en mí por ver cómo se desenvolvería en un ambiente que no era el suyo. Y lo que vi fue a una mujer que, a pesar de su inicial resistencia, estaba empezando a adaptarse, a encontrar su propio camino dentro de mi espacio. Esa noche, la cena fue diferente. Había más platillos, más variedad. Y aunque no era mi estilo, comí con gusto lo que la señora García había preparado. La conversación en la mesa fue un poco más fluida, menos tensa. El señor García incluso hizo un comentario sobre lo bien que cocinaba su esposa, algo que no había escuchado antes. Aquí es donde el beneficio de mi estrategia se hizo evidente. Al mantener mis límites con firmeza, pero con amabilidad, no solo protegí mi espacio y mi paz, sino que también les di a mis invitados la oportunidad de crecer, de salir de su zona de confort. Es como cuando le enseñas a un niño a andar en bicicleta: lo sostienes al principio, pero luego lo sueltas para que aprenda a equilibrarse por sí mismo. El beneficio es para ambos. Después de la cena, mientras recogíamos la mesa, la señora García me miró. Elena, dijo, con una sonrisa que esta vez parecía más genuina, tu casa es muy tranquila. Es diferente a lo que estamos acostumbrados, pero tiene su encanto. Fue una pequeña victoria, un reconocimiento de que mi forma de vida, aunque distinta, tenía su propio valor. Y esa es la cohesión magnética que se crea cuando eres auténtico: atraes a las personas a tu mundo, no porque las obligues, sino porque tu verdad resuena. La curiosidad de cómo esta nueva dinámica se desarrollaría en los días siguientes, cómo la familia García seguiría adaptándose a mi normalidad, me mantenía expectante. Y te aseguro que lo que sucedió después fue aún más revelador, mostrando cómo la paciencia y la autenticidad pueden transformar las relaciones. El tiempo, ese maestro silencioso, continuó su danza en mi hogar, revelando verdades que solo la paciencia puede desenterrar. Observar a las personas en un entorno diferente al suyo es como ver una planta cambiar de tierra. Al principio, hay resistencia, luego una búsqueda de adaptación. Esta es una de esas historias de vida que te enseñan que la verdadera transformación no se impone, sino que florece cuando se dan las condiciones adecuadas. Los días se convirtieron en una sucesión de pequeñas revelaciones. La señora García, que al principio parecía una extranjera en su propia familia, comenzó a moverse con más soltura en mi cocina. Ya no esperaba que yo le ofreciera todo. Ella misma buscaba los utensilios, preparaba el café para todos por las mañanas y, a veces, incluso me preguntaba si necesitaba ayuda con alguna tarea. Era un cambio sutil, pero significativo. La identificación con la idea de ser autosuficiente, de tomar las riendas de su propio bienestar, empezaba a germinar en ella. Una mañana, mientras yo regaba mis plantas en el jardín, Ricardo se acercó a mí. Elena, dijo, con una expresión pensativa, nunca había visto a mi mamá cocinar tanto. Siempre teníamos a alguien que lo hiciera en casa. Lo miré y sonreí. Cada persona tiene sus propias costumbres, hijo. Aquí, cada uno se encarga de lo suyo. Es una forma de aprender a valorar el esfuerzo. Ricardo asintió. Sí, lo entiendo. Es diferente, pero no está mal. De hecho, creo que le está gustando. Esta conversación me confirmó que mi método, mi forma de ser, estaba teniendo un impacto. No se trataba de juzgar, sino de mostrar una alternativa. Y esa es la esencia de la autoridad verdadera: no se impone con palabras fuertes, sino con el ejemplo. Cuando vives tu verdad, las personas a tu alrededor, si están abiertas, la perciben y, a veces, la adoptan. Un ejemplo práctico de esto es cuando un líder no solo da órdenes, sino que también trabaja junto a su equipo. Su autoridad se gana por el respeto y la acción, no solo por el título. La señora García, por su parte, empezó a mostrar una curiosidad insaciable por mis actividades. Un día, me encontró tejiendo un suéter para Laura. Se sentó a mi lado y me observó con atención. Elena, ¿cómo haces eso?
parece muy complicado. No lo es, respondí, mientras le mostraba cómo pasar el hilo. Es cuestión de práctica y paciencia. ¿Quieres intentar? Ella dudó un momento, pero luego tomó las agujas que le ofrecí. Sus primeros intentos fueron torpes, pero no se rindió. Había una urgencia en ella por aprender, por dominar algo nuevo, algo que no formaba parte de su mundo habitual. Y esa urgencia es un motor poderoso para el crecimiento personal. Cuando sientes el deseo de aprender, de mejorar, no hay obstáculo que te detenga. Mientras ella tejía, le conté sobre la importancia de la concentración, de cómo cada punto es una pequeña victoria. Le expliqué que tejer no solo crea algo material, sino que también calma la mente y fomenta la paciencia. Ella escuchaba con atención, y pude ver en sus ojos una nueva luz, una chispa de interés que antes no había notado. El señor García también experimentó su propia transformación. Al principio, pasaba gran parte del día leyendo el periódico o haciendo llamadas de trabajo. Pero poco a poco, empezó a unirse a nosotros en el jardín, a observar cómo yo cuidaba mis plantas. Un día, me preguntó sobre el tipo de tierra que usaba, sobre los nombres de las flores. Su curiosidad se había despertado. Una tarde, mientras estábamos todos en el jardín, el señor García se sentó en un banco y nos observó. Elena, dijo, con una voz más suave de lo habitual, tu vida aquí es muy diferente a la nuestra. Es, tranquila. Creo que nos hacía falta un poco de esto. Sus palabras fueron un reconocimiento, una validación de mi forma de vida. Y ese es el beneficio de ser auténtico, no solo te sientes bien contigo mismo, sino que también inspiras a otros a buscar su propia paz. Cuando eres fiel a quien eres, creas un espacio donde los demás pueden reflexionar sobre sus propias vidas y encontrar lo que realmente necesitan. Es como cuando una persona decide vivir de forma más sencilla y descubre que tiene más tiempo y energía para lo que realmente importa. Ese ejemplo puede inspirar a otros a buscar un camino similar. La cohesión magnética de mi hogar, de mi rutina, había comenzado a envolverlos. Ya no eran solo invitados, eran parte de la dinámica, aunque fuera por un tiempo limitado. La señora García seguía tejiendo, con más habilidad cada día. Ricardo y Laura pasaban más tiempo en el jardín, ayudándome con las plantas o simplemente disfrutando del aire fresco. Mi casa, que al principio había sido un lugar de paso para ellos, se estaba convirtiendo en un espacio de aprendizaje y reflexión. Y yo, la protagonista de esta historia, solo observaba, con la certeza de que la vida, con su sabiduría silenciosa, siempre encuentra la manera de mostrar a las personas lo que necesitan ver. La curiosidad sobre cómo esta experiencia los transformaría al regresar a su propia vida, cómo aplicarían estas lecciones en su día a día, era lo que me mantenía atenta. Y te aseguro que el desenlace de esta visita trajo consigo una enseñanza aún más profunda, una que cambió la forma en que todos veíamos el mundo. Los últimos días de la familia García en mi casa fueron como el final de una melodía suave, donde cada nota, cada silencio, cobraba un significado especial. Observar su evolución, desde la resistencia inicial hasta una aceptación genuina, fue una de las experiencias más gratificantes que he tenido. Esta es una de esas historias de vida que te enseñan que el cambio verdadero no se fuerza, sino que se cultiva con paciencia y con el ejemplo. La señora García, que al principio parecía tan ajena a mi forma de vida, ahora se movía por la casa con una familiaridad sorprendente. Preparaba el desayuno, ayudaba a recoger la mesa y, lo más notable, continuaba tejiendo. Sus manos, antes torpes con las agujas, ahora creaban puntos con una fluidez que me llenaba de alegría. Había una identificación clara con la idea de crear algo con sus propias manos, de encontrar satisfacción en las tareas sencillas. Se dio cuenta de que la paz que sentía al tejer no era algo que yo le diera, sino algo que ella misma descubría en el proceso. Es como cuando alguien empieza a hacer ejercicio y, al principio, le cuesta, pero luego descubre la energía y el bienestar que le produce. Esa sensación se vuelve parte de su identidad. Una tarde, mientras estábamos sentadas en el porche, ella me mostró un pequeño chal que había terminado. Elena, dijo, con una sonrisa sincera, nunca pensé que podría hacer algo así. Me gusta mucho. ¿Lo hiciste tú misma?, le respondí. Eso es lo más importante. Descubriste una habilidad nueva, una forma de ocupar tus manos y tu mente. El señor García, por su parte, había dejado de lado su periódico y sus llamadas constantes. Ahora pasaba más tiempo en el jardín, observando las plantas, e incluso me ayudaba a podar algunos arbustos. Su curiosidad insaciable por la naturaleza y por el ritmo de vida tranquilo se había convertido en una participación activa.
Me preguntaba sobre los ciclos de las plantas, sobre cómo la tierra se nutre a sí misma. Era como si hubiera redescubierto un mundo que había olvidado. Un ejemplo de esto es cuando una persona, acostumbrada a la vida en la ciudad, visita el campo y se maravilla con la simplicidad y la belleza de la naturaleza, encontrando una conexión que no sabía que existía. Ricardo y Laura, los jóvenes, también mostraron cambios. Pasaban menos tiempo con sus teléfonos y más tiempo conversando, leyendo o simplemente disfrutando del silencio. Laura, en particular, me ayudaba a preparar algunas de las comidas más sencillas, mostrando un interés por aprender que antes no tenía. La urgencia de aprovechar los últimos momentos en un ambiente tan diferente los impulsaba a absorber todo lo que podían. Era como si supieran que esta experiencia era única y que debían exprimir cada gota de aprendizaje antes de volver a su rutina. La noche antes de su partida, nos sentamos todos juntos en la sala. Había una atmósfera de calma y, a la vez, de cierta melancolía. El señor García rompió el silencio. Elena, dijo, mirándome directamente, quiero agradecerte. Esta visita ha sido diferente. Nos ha hecho pensar mucho. Mi casa siempre está abierta para quienes buscan un poco de paz, le respondí. La vida nos da muchas formas de aprender, y a veces, solo necesitamos un cambio de aire para ver las cosas de otra manera. Aquí es donde la autoridad no se junta con palabras, sino con la verdad de la experiencia. No les dije que debían aprender, sino que mi forma de vida les mostró una posibilidad. Mi casa, con su ritmo pausado y sus costumbres sencillas, se había convertido en un maestro silencioso. Es como cuando un mentor no te da las respuestas, sino que te guía para que las encuentres por ti mismo, y esa es la enseñanza más poderosa. La señora García añadió, sí, Elena. He aprendido a tejer, y me gusta. Y también he aprendido que no necesito tantas cosas para sentirme bien. Sus palabras fueron el mayor beneficio que pude haber recibido. Ver cómo mi forma de vida había sembrado una semilla de reflexión en ellos, cómo habían descubierto la riqueza en la simplicidad, era invaluable. El verdadero beneficio de cualquier experiencia no es lo que obtienes materialmente, sino cómo te transforma por dentro. Comprendieron que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la calidad de la vida que construyes y en la paz que encuentras en ti mismo. A la mañana siguiente, cuando se despidieron, hubo abrazos y promesas de volver. Sus rostros reflejaban una serenidad que no tenían cuando llegaron. Se llevaron consigo no solo recuerdos, sino también una nueva perspectiva, una semilla de cambio que, esperaba, florecería en sus propias vidas. La cohesión magnética de mi hogar había cumplido su propósito. Había atraído a estas personas, las había envuelto en su ritmo y les había ofrecido un espacio para la introspección. Y yo, la protagonista de esta historia, me quedé en mi jardín, observando cómo el sol se elevaba, con la certeza de que cada encuentro, cada persona que pasa por nuestra vida, deja una huella. La curiosidad sobre cómo estas lecciones se manifestarían en su vida cotidiana, cómo aplicarían lo aprendido en su propio entorno, era lo que me mantenía pensativa. Y te aseguro que el impacto de esta visita se extendió mucho más allá de los muros de mi casa, revelando una verdad universal sobre el poder de la autenticidad y la influencia silenciosa. El silencio que quedó en mi casa después de que la familia García se fue no era un silencio vacío, sino uno lleno de ecos, de las risas que se habían compartido, de las conversaciones que habían cambiado algo en todos nosotros. Era como si las paredes mismas hubieran absorbido una parte de su energía, y ahora la liberaran lentamente, invitándome a reflexionar. Te voy a contar algo que aprendí en esos días, algo que pocos llegan a comprender de verdad sobre el poder de nuestra propia existencia. Recuerdo que, al principio, el hogar se sentía extrañamente grande. Había vuelto a mi rutina de siempre, pero algo era diferente. Mis pasos resonaban de otra manera. La taza de café en la mañana ya no era solo mía, por un instante, esperaba ver a la señora García sentarse a mi lado con su tejido. Esta sensación me hizo pensar, ¿cuánto de lo que somos se moldea por las personas que nos rodean, aunque sea por un tiempo corto? Es una pregunta que te invito a hacerte también. Piensa en alguien que llegó a tu vida y, sin darte cuenta, cambió una pequeña parte de tu día a día. ¿Qué te dejó esa persona? La identificación con estas pequeñas transformaciones es clave para entender cómo funcionamos como seres humanos. La verdad es que no solo ellos se habían transformado. Yo también. Verlos encontrar paz en las cosas sencillas, ver al señor García interesarse por mis plantas, a Laura aprender a cocinar, me recordó la importancia de lo que ya tengo. Mi autoridad como observadora me dice que las lecciones más valiosas no se enseñan con discursos, sino con la vida misma.
El beneficio de vivir de forma auténtica es que no solo te nutre a ti, sino que se convierte en un faro para otros. Imagina que quieres empezar a leer más. Si ves a alguien que admiras leyendo todos los días, es más probable que tú también tomes un libro. Su ejemplo es tu guía. Así es como la influencia se extiende sin que nadie lo note. Lo que te estoy revelando aquí es que tu propia vida, tu forma de ser, tiene un poder silencioso. No necesitas dar grandes sermones. Basta con que vivas tus valores. La señora García no aprendió a tejer porque yo se lo exigiera, sino porque me vio hacerlo con alegría. Ella sintió la urgencia de encontrar una actividad que le diera esa misma calma. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que esto implica? Cada acción tuya es una semilla. Si siembras paz, cosecharás paz. Si siembras curiosidad, despertarás curiosidad. Piensa en un momento en que alguien te inspiró con su forma de ser, no con sus palabras. ¿Qué hizo esa persona? ¿Cómo puedes aplicar eso en tu propia vida para inspirar a otros? Este es un conocimiento que pocos comparten, pero que es fundamental para una vida plena. Y aquí viene la parte que te va a dejar pensando. Después de que se fueron, empecé a recibir llamadas. Primero fue Ricardo, luego Laura. Me contaron que la señora García había comprado sus propias agujas y estambre, y que ahora tejía todos los días en su casa. Incluso el señor García había empezado a cuidar un pequeño jardín en su balcón, algo que nunca había hecho antes. Esto no es solo una anécdota, es la prueba de que el cambio es posible, y que a veces, solo necesitamos un empujón suave, un ejemplo vivo. La curiosidad insaciable que me generó ver estos cambios me llevó a una verdad más profunda: no solo somos individuos, somos parte de una red invisible de influencia. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su entorno, una persona a la vez. La cohesión magnética de mi hogar había creado un efecto dominó. Me contaron que la señora García había empezado a regalar sus tejidos a sus amigas, y que estas, al ver la calma con la que ella hablaba de su nueva afición, también se interesaron en aprender. Ricardo, por su parte, había comenzado a pasar más tiempo al aire libre, explorando parques y senderos cercanos a su casa, algo que antes no hacía. Laura, la más joven, me dijo que ahora ayudaba a su mamá en la cocina y que incluso había preparado un platillo sencillo para su familia. Estos pequeños detalles, que podrían parecer insignificantes, son en realidad grandes victorias. Son la prueba de que una experiencia, un cambio de ambiente, puede encender una chispa que se propaga. Así que, la próxima vez que pienses que tus acciones no importan, recuerda esta historia. Recuerda que tu forma de vivir puede ser la chispa que encienda un cambio en alguien más. No subestimes el poder de tu ejemplo. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en la huella que dejas en el corazón de los demás. Y esa huella, te lo aseguro, es imperecedera. Lo que te voy a revelar en el próximo capítulo te mostrará cómo esta influencia se expandió de una manera que nadie esperaba, llegando a lugares y personas que nunca imaginé. Lo que te voy a contar ahora es algo que pocos llegan a entender, una verdad que se esconde a plena vista en el tejido de nuestras vidas. Después de que la familia García se fue, pensé que mi influencia se limitaría a ellos, a sus nuevas aficiones y a los pequeños cambios que habían hecho en su hogar. Pero la vida, como siempre, tenía una sorpresa guardada, una que me demostró que nuestras acciones son como pequeñas piedras que lanzamos a un estanque, y cuyas ondas se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Recuerdo que un par de semanas después, mientras estaba en el mercado comprando mis verduras de siempre, escuché una voz familiar. Era la señora Elena, una vecina de los García, a quien había conocido brevemente. Se acercó a mí con una sonrisa que no le había visto antes. «Disculpe, ¿usted es la señora que le enseñó a tejer a la señora García?», me preguntó. Sentí una punzada de curiosidad al ver su entusiasmo. Le confirmé que sí, que yo había compartido con ella ese pasatiempo. Lo que me dijo a continuación me dejó pensando por mucho tiempo. Me contó que la señora García no solo tejía, sino que había organizado un pequeño grupo de vecinas para enseñarles. «Ahora todas nos reunimos en su casa una vez a la semana», me dijo Elena, «y no solo tejemos, platicamos, nos reímos. Es como si el barrio tuviera un nuevo punto de encuentro, y todo empezó por el tejido de la señora García». En ese momento, sentí una especie de revelación. No era solo el tejido, era la conexión, la comunidad que se estaba formando. La dramatización cinematográfica de esa escena en el mercado, con el bullicio de la gente y la sonrisa sincera de Elena, me hizo ver que lo que había compartido con una persona se había multiplicado. Esto me llevó a una reflexión profunda, una que quiero compartir contigo ahora.
Mis años de experiencia me han enseñado que el verdadero poder no reside en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Nuestra autoridad como seres humanos se construye con el ejemplo. La señora García no me pidió permiso para enseñar a otras, simplemente lo hizo, inspirada por la alegría que encontró en el tejido. Ella vio el beneficio no solo para ella, sino para sus amigas, y decidió compartirlo. Piensa en esto, ¿cuántas veces has visto a alguien hacer algo bueno y te has sentido impulsado a hacer lo mismo? Es una cadena invisible de bondad que se extiende. El secreto que te estoy revelando es que cada acción positiva que realizas, por pequeña que parezca, tiene el potencial de crear un efecto dominó. No necesitas ser un líder mundial para inspirar a otros. Basta con que seas auténtico, con que vivas tus pasiones y compartas tu alegría. Si te gusta cocinar, comparte una receta con un vecino. Si disfrutas leer, recomienda un libro a un amigo. Estas pequeñas acciones son las que construyen puentes y fortalecen lazos. La identificación con estas situaciones cotidianas es lo que hace que este conocimiento sea tan poderoso y aplicable para ti. La señora Elena me siguió contando que el señor García, inspirado por su balcón lleno de plantas, había empezado a hablar con otros vecinos sobre cómo embellecer las áreas comunes del edificio. Incluso Ricardo, el hijo mayor, había empezado a organizar caminatas los fines de semana con sus amigos, explorando la naturaleza cercana. Y Laura, la más joven, había descubierto su gusto por la repostería y ahora horneaba pasteles para las reuniones del grupo de tejido de su mamá. ¿Te das cuenta de la urgencia de vivir de forma plena? Cada día es una oportunidad para sembrar una semilla de inspiración. Lo que te estoy diciendo es que tu vida es un mensaje. Y ese mensaje se propaga. No subestimes el impacto de tu energía, de tu entusiasmo, de tu simple presencia. La curiosidad insaciable que me generó ver cómo la familia García había transformado su entorno me llevó a entender que no hay límites para la influencia positiva. La cohesión magnética de estas pequeñas acciones crea un ambiente donde todos se sienten motivados a crecer y a compartir. Así que, te invito a que hoy mismo pienses en una pequeña acción que puedas realizar, algo que te apasione, y la compartas con alguien. No esperes a que te lo pidan. Simplemente hazlo. Verás cómo esa pequeña chispa puede encender un fuego mucho más grande de lo que imaginas. En el próximo capítulo, te revelaré cómo esta red de influencia se expandió de una manera aún más sorprendente, llegando a un punto donde la comunidad entera comenzó a transformarse, y cómo esto abrió puertas que nadie había previsto. Creí que ya lo había visto todo, que la historia de la familia García y su influencia en el vecindario era el final de esta cadena de eventos. Pero la vida, como un río caudaloso, siempre encuentra nuevas rutas, y lo que te voy a revelar ahora es la prueba más clara de que nuestras acciones, por insignificantes que parezcan, tienen un eco que resuena mucho más allá de lo que nuestra mente puede concebir. Esta es una verdad que pocos alcanzan a comprender, y que te abrirá los ojos a un poder que ya posees. Después de la conversación con la señora Elena en el mercado, la curiosidad insaciable me llevó a observar con más atención lo que sucedía en el barrio. Era como si un velo se hubiera levantado, y ahora veía la vida con una claridad diferente. El grupo de tejido de la señora García no solo se reunía en su casa, pronto, el espacio se les hizo pequeño. Las risas y las agujas tintineantes se trasladaron al pequeño parque de la colonia, un lugar que antes estaba un poco descuidado y solitario. Ver a esas mujeres, de todas las edades, sentadas bajo la sombra de los árboles, compartiendo hilos y anécdotas, era una dramatización cinematográfica de cómo la comunidad puede florecer. El señor García, con su nueva pasión por la jardinería, no se quedó atrás. Él y otros vecinos, inspirados por su balcón lleno de vida, comenzaron a limpiar y embellecer las jardineras del mismo parque. Trajeron sus propias herramientas, sus propias semillas, y con cada planta que sembraban también un sentido de pertenencia. Ricardo, el hijo mayor, y sus amigos, que ahora organizaban caminatas, empezaron a usar el parque como punto de encuentro, y Laura, con sus dotes de repostera, preparaba pequeños bocadillos para las reuniones de tejido y las jornadas de jardinería. Era una cohesión magnética que se formaba de manera natural, sin que nadie lo planeara de antemano. Mis años de observar la vida me han enseñado que el verdadero liderazgo no siempre viene con un título o un cargo. A veces, es el ejemplo silencioso, la pasión genuina, lo que enciende la chispa en los demás. Mi autoridad en este tema me permite decirte que no necesitas dar órdenes para que las cosas sucedan. Solo necesitas ser la persona que quieres ver en el mundo. Si quieres un barrio más limpio, empieza por limpiar tu banqueta. Si quieres más alegría, sé tú la alegría. La identificación con estas acciones sencillas es lo que hace que la gente se sume.
Pero aquí viene la parte que te dejará pensando. El parque, que antes era un lugar de paso, se convirtió en el corazón de la colonia. Los niños jugaban en él, las familias hacían picnics, y los vecinos se sentaban a charlar. Un día, mientras yo estaba sentada en una banca, observando toda esta actividad, se acercó a mí una mujer que no conocía. Llevaba una cámara y una libreta. Disculpe, me dijo, soy periodista de un periódico local. He estado escuchando historias maravillosas sobre cómo este parque se transformó, y me dicen que usted fue una de las primeras en inspirar este cambio. Sentí una punzada de sorpresa. Yo solo había compartido mi hogar con una familia. Ella me preguntó sobre la familia García, sobre el tejido, sobre las plantas. Le conté la historia con la misma honestidad con la que te la estoy contando a ti. Al día siguiente, el periódico publicó un artículo con una foto del parque lleno de vida y un titular que decía, el poder de un hogar, como la amabilidad de una vecina transformó una comunidad. La curiosidad de la gente se disparó. De repente, personas de otras colonias venían a visitar nuestro parque, a preguntar cómo lo habíamos logrado. La urgencia de replicar ese espíritu comunitario se sentía en el aire. Lo que te estoy revelando es que el verdadero beneficio de vivir con propósito y compartir tu esencia no es solo para ti o para tu círculo cercano. Es para el mundo. Mi intención nunca fue transformar un parque o aparecer en un periódico. Mi intención fue simplemente ofrecer un espacio y un poco de calidez a una familia que lo necesitaba. Y de esa pequeña acción, de esa semilla de amabilidad, brotó un árbol frondoso que dio sombra y frutos a toda una comunidad. El final sorprendente de esta historia no es el artículo en el periódico, ni la fama momentánea del parque. El verdadero final es la lección de vida que se grabó en mi corazón y que quiero que se grabe en el tuyo: nunca subestimes el poder de tu propia existencia. Cada gesto de bondad, cada palabra de aliento, cada pasión que compartes, es una onda que se expande, creando un impacto que va mucho más allá de lo que puedes imaginar. No necesitas buscar grandes oportunidades para cambiar el mundo, solo necesitas ser tú mismo, con autenticidad y generosidad, y el mundo a tu alrededor comenzará a transformarse. Así que, te invito a que hoy mismo, te preguntes, ¿qué pequeña acción puedo realizar que nazca de mi corazón? ¿Qué puedo compartir que pueda encender una chispa en alguien más? No esperes a que te lo pidan. Simplemente hazlo. Porque el poder de transformar tu vida y la de los demás reside en ti, en este preciso instante. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar, te invito a que le des me gusta a este video y sigas el canal Recuerdos del Pasado Escondido, para más revelaciones que cambiarán tu forma de ver el mundo. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.